Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas que la liturgia de la palabra nos ofrece el día de hoy. Ya estamos a día viernes 21 de agosto, y hoy celebramos la memoria de San Pío X. Ayer precisamente hablábamos de los papas y que el Papa San Pío X es uno de los papas santos, uno de los papas que con la sabiduría que Dios le regaló por medio del Espíritu Santo, se vino a encontrar en su momento con una herejía, la herejía del modernismo, que ya desde esas fechas se empezaban a dar y que nos están atacando en estos tiempos. Vamos a leer un poquito más adelante la biografía de San Pío X, uno de los papas santos en la iglesia. Pero, ¿cómo lo hacemos? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Santo y Divino Espíritu. Oh Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerzas tu acción en nosotros, los creyentes. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Pronunciaré en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros, y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor, ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino a ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos. Pareció nuestra esperanza y estábamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo
a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo soy el Señor. Lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 106 respondemos: demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes como un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los siguió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, porque las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En estos días estamos orando por lluvia aquí en nuestras tierras de Guatemala, ya que ha sido demasiado escasa la lluvia. Desde que inició el invierno, 3, 4 lluvias han caído, cuando estamos en pleno invierno. Oramos a Dios para que nos mande la lluvia y que pueda germinar todo lo que Él nos regala. Estamos sufriendo de unos calores tremendos. Por eso siempre me han visto en estos últimos días solo en camisa. He dejado un poco el saco porque son calores muy, muy fuertes. Y de veras cuesta mucho. No estamos acostumbrados aquí a esas temperaturas bastante altas, pero pues en las manos del Señor estamos. Les decía que al inicio que hoy celebramos la memoria de San Pío X, Papa. Vean ustedes qué fue lo que hizo el Papa Pío X. José Sarto, su nombre de bautismo, José Sarto, después Pío X, nació en Ris, poblado cerca de Venecia, Italia, en 1835,
en el seno de una familia humilde, siendo el segundo de 10 hijos. Todavía siendo niño perdió a su padre, por lo que pensó dejar de estudiar para ayudar a su madre en los gastos de manutención de la familia. Sin embargo, ésta se lo impidió y pudo continuar sus estudios en el seminario gracias a una beca que le consiguió un sacerdote amigo de la familia. Una vez ordenado, fue vicepárroco, canónigo, obispo de Mantua y cardenal de Venecia, puestos donde duró en cada uno de ellos 9 años. Bromeando platicaba que solamente le faltaban 9 años de papa. Era un papa muy alegre, un papa muy especial. Muchas son las anécdotas de este santo, que se refleja tanto su santidad como su lucha por superar sus defectos. Entre ellas destacan: siendo cardenal de Venecia, se encontró con un anciano al que la policía le había quitado el burro que tenía para trabajar. Al enterarse, el cardenal se ofreció a pagar la multa que le cobraban y acompañarlo a recoger al burro, porque exigían al anciano que lo respaldara una persona de confianza. Ante la negativa del anciano para que lo acompañaran, el cardenal afirmó que si una obra buena no costaba, no merecía gran recompensa. Cuando era un sacerdote joven, santo, José Sarto, estando con su hermana, se quejó del dolor de muelas que le provocó que ella lo criticara y lo tachara de quejoso y flojo, respondiéndole con una bofetada. Sintiéndose avergonzado, se disculpó por ser tan violento, defecto que fue corregido. En 1903, al morir, León XIII fue convocado a Roma para elegir al nuevo pontífice. En Roma no era candidato para algunos por no hablar francés, y él mismo se consideraba indigno del nombramiento. Durante la elección, los cardenales se inclinaron en principio por la mayoría por el cardenal Rampolla. Sin embargo, el cardenal de Checoslovaquia anunció que el emperador de Austria no aceptaba al cardenal Rampolla como papa y tenía el derecho de veto en la elección papal, con lo que el cardenal Rampolla retiró su nombramiento. Reanudada la votación, los cardenales se inclinaron por el cardenal Sarto, quien suplicó que no lo eligieran, hasta que una noche una comisión de cardenales lo visitó para hacerle ver que no aceptaban el nombramiento. Era no aceptar la voluntad de Dios. Aceptó, pues, convencido de que si Dios da un cargo, da las gracias necesarias para llevarlo a cabo. Es grande la biografía del Papa. Él se vino a encontrar con una de las herejías que hasta el día de hoy nosotros sufrimos con esa herejía, la herejía del modernismo. Él fue uno de los que empezó a trabajar y a estar en contra de esta herejía del modernismo. Y en su encíclica Pacendi, una de las encíclicas más hermosas que yo he leído, pues se ve como el Papa ya desde ese entonces, 1835, ya él había profetizado lo que iba a suceder en nuestros tiempos. El Papa Pío X, pues es uno de los papas más recordados en nuestra iglesia, porque él trabajó y fue uno de los papas que combatió firmemente esta herejía. Entonces nosotros tenemos también que ir conociendo a nuestros papas, a nuestras autoridades. Entonces, la herejía del modernismo, o sea, la herejía del relativismo, la herejía donde escuchamos el día de hoy
que queremos como suplantar a Dios con algunas situaciones que se presentan, si no es que en todo, porque el relativismo, una definición clara del modernismo es, por ejemplo, algún sacerdote, algún obispo dijo estas palabras: es que no sabemos si Jesucristo dijo estas cosas, hablando del Santo Evangelio. No sabemos si Jesucristo dijo estas cosas, habló estas cosas, porque en ese tiempo no habían cámaras, no habían grabadoras para saber si de veras Él dijo esto. Eso es un ejemplo de relativismo, eso es un ejemplo de modernismo. También podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a algún sacerdote o obispo, un clérigo, que dice: es que a mí me parece, yo creo, yo pienso. A mi pensar esto no es malo, a mi pensar sí es bueno, a mí el Señor me ha revelado. Todas estas cosas forman parte del relativismo, porque realmente son cosas que el Señor las dijo muy claras en el Santo Evangelio, en la recopilación de los evangelistas. Fueron las palabras textuales de Jesucristo. Entonces no tenemos ni por qué dudar de ellas. Pero contra todo eso, San Pío X luchó y fue uno de los papas más grandes de la historia. Muy bien, pues la palabra de Dios el día de hoy nos habla en la primera lectura de los huesos secos. Pues cuando nosotros hablamos de huesos secos, a nosotros inmediatamente nos trasladamos al libro del profeta Daniel, donde él precisamente ve esa revelación. El profeta Ezequiel no la narra acá, pero nosotros vemos en el profeta Daniel también esta revelación y nos traslada al fin del mundo, al fin del mundo, porque aparte es el fin del mundo y aparte es el fin de los tiempos, de nuestros tiempos. Porque desde que Jesucristo estuvo acá, dijo él, estamos en los últimos tiempos. Pero el fin del mundo es cuando Jesucristo venga con su poder y su gloria, como nos lo narra el Apocalipsis del apóstol San Juan, y venga a levantar a vivos y muertos. Esta es la profecía que ya nos anuncia ese momento donde se van a levantar vivos y muertos. Van a estar de pie para ver el juicio de Dios. Esto es tan hermoso cuando nosotros pasamos a leer al profeta Daniel, al profeta Ezequiel, al libro del Apocalipsis. Eso es altura. Por eso es de que el apóstol San Juan se identifica con un águila, porque las águilas vuelan altísimo. Y el libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol San Juan. Lo mismo que su evangelio, algunas de las cartas son escritas por él. Entonces eso es alto y hay que estudiarlo, hay que saber cómo comprenderlo, no a la luz de nuestra inteligencia, sino a la luz del Espíritu Santo. Entonces, a eso se refiere cuando el Señor dice que le pondrá carne a esos huesos, le pondrá nervios, pero sobre todo dice, le infundirá su espíritu para que vuelvan a tener vida.
Esto es hermoso, hermanos, el ver el Apocalipsis del apóstol San Juan. Ahorita nos está nombrando al profeta Ezequiel, ya en algún momento llegaremos al profeta Daniel, pero hoy el Señor nos da ya un anticipo de lo que vamos nosotros a ver en el final de los tiempos, porque ahí sí que toda la humanidad se va a levantar, los muertos se levantarán para ver la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, el Santo Evangelio, hoy es un Evangelio bastante, hoy fue la primera lectura, fue bastante larga. El Santo Evangelio es un poquito corto, pero de una riqueza impresionante. Viene un fariseo y le pregunta a Jesús, porque el fariseo ya sabía que había dejado Jesús callado a los saduceos con sus preguntas y no pudieron hacer caer en la trampa a Jesús, pero viene este maestro de la ley, viene este fariseo que se las sabe todas y quiere hacer caer en la trampa también a Jesús. No le pregunta este fariseo acerca de los mandamientos, sino le pregunta cuál es el mandato primero, o sea, el mandamiento mayor y más grande, dice. Porque la realidad es que todo lo que Dios manda es grande. Y el hombre le pregunta al Señor su pregunta acerca del mandamiento, no de los 10, sino del mandamiento más grande. Porque cualquier cosa que Jesús respondería, pues para ellos los serviría para calumniarle. Jesús no cita ninguno de los 613 preceptos que nos narra el libro del Deuteronomio. Allí nosotros encontramos toda clase de preceptos, pero Jesús Jesús no cita alguno de estos 613 preceptos, sino Él dice, tú, o sea, nosotros, amarás. Y es como nosotros entendemos el primer mandamiento, que es el más importante. Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, el entender esto es un poquito complicado, pero de esa manera es como nosotros nos vamos a tener que ir acostumbrando a saber que Dios está sobre todas las cosas. Yo no había encontrado lo que un padre de la iglesia nos va a decir al final. San Agustín de Hipona nos va a decir algo bien importante sobre lo que ahorita estamos viendo. Fíjense que, aparte de que Jesús no les nombra todo ese montón de preceptos que tenían, que era imposible cumplirlos, solamente dos nomás. Ahí fue donde Jesús resumió la ley y los profetas. Y Jesús da 3 formas de cómo amar a Dios. 3 formas de cómo amar a Dios. Dice, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Jesús respondió, tú amarás. O sea, nos está diciendo a nosotros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y primero de los mandamientos. Vamos a ver este primer mandamiento. El Señor, 3 cosas importantes dijo aquí al inicio. Con toda tu mente. Con toda tu mente. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros debemos de consagrarle a Dios todos nuestros sentidos. Porque que el sentido de la boca nos sirva para pronunciar su palabra, consagrarle al Señor, que lo que hablemos sean cosas de Él. Pero a veces nos ponemos a decir y sale de nuestra boca sapos, culebras, arañas, de todo lo malo que sale. Y ahí es donde el Señor solo 3 cosas nos dice. Solo 3 cosas dice. Con toda tu mente. Nuestros sentidos tienen que estar consagrados a Dios, cuyo entendimiento sirve a Dios. Tenemos que utilizar nuestra imaginación, nuestra creatividad. Tenemos que ingeniárnoslas para amar a Dios. Y tenemos que ingeniárnoslas también para amar al prójimo. Dice, con todo tu corazón. Son sentimientos, emociones. Eso es algo que sí sale de nuestro interior. Pero recordemos lo que dice el Señor también, de que nuestro corazón también es una de las partes más importantes de nosotros, porque de lo que siente el corazón, habla la boca, y que nuestro corazón es el más traicionero que hay. Todo esto sale de nuestro interior y tenemos que ser muy originales, inclinados a sentir el amor de Dios. Que nuestro corazón ame al Señor ahí sí que como dice la palabra, con todo tu corazón. Dice, con toda tu alma. La voluntad, la conciencia, saber de que estamos amando, saber de que tengo que hacer la acción. Por eso es de que dice en la carta del apóstol Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, con nuestra inteligencia, con nuestra conciencia, con nuestra voluntad, debemos saber que estamos amando, saber que tengo que hacer la acción también, no solo con el sentimiento, sino que saber que estoy proclamando la verdad y que la estoy proclamando porque tengo fe. Tener un conocimiento ciertísimo de lo que estoy haciendo y que todo lo tengo que resumir en el amor. Tenemos que demostrar el amor hacia Dios, el amor hacia nuestro prójimo, con todo lo que les he dicho, con nuestro entendimiento, con nuestros sentimientos que nacen del corazón, con nuestra mente, ser imaginativos, creativos para poder amar a Dios. Tenemos que tener todos nuestros sentidos consagrados a Dios. Y eso es lo que menos hacemos. Eso es lo que menos hacemos. Dice un santo, quien ama a Dios se preocupa por su prójimo. Se preocupa por el necesitado. Se preocupa por el que tiene a la par. El amor tiene solamente 2 dimensiones. Una vertical y una horizontal. La vertical es todo el amor al prójimo. Porque ahí nosotros vamos a encontrar, pero el horizontal, ese es el amor
perfecto hacia Dios. El verdadero amor, queridos hermanos, es fiel. No se goza en ver sufrimiento o en alegrarse del hermano. Ya San Pablo nos ha indicado cómo es el amor. El amor todo lo puede. El amor tiene paciencia. El amor lo puede todo. Lo soporta todo. Tenemos nosotros que, con nuestro ejemplo, poder dar el testimonio para que otros hermanos vean que sí, amamos al hermano. Porque sí, de verdad, nosotros nos convertiríamos en unos mentirosos, como dice la palabra de Dios. Si dices amar a Dios y odias a tu hermano, eres un mentiroso. La verdad, la particularidad que a nosotros, los cristianos, es que cuando estamos en la iglesia, estamos adorando a Dios. Estamos con nuestras manitas, estamos con nuestra aureola, nuestras alitas, dice el Padre Marcos. Estamos pidiéndole al Señor, cerrando nuestros ojos, diciéndole a Dios, te amamos, te queremos. Pero por el otro lado, cuando salimos de la iglesia, pues devorándonos unos con otros, chismeando unos de otros. Esto no es de un cristiano. Y este es precisamente el reclamo de Jesús el día de hoy. El reclamo de Jesús es que nosotros no debemos de ser así. No debemos de ser así. Termina el Santo Evangelio, dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se fundan la ley y los profetas. No necesitamos de 613 preceptos, no necesitamos de los 10 mandamientos, porque los dos se resumen todo, la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma, voy a amar al prójimo también de esa manera y nunca le haré daño. El no hacerle daño al hermano es no desear la mujer, no quitarle la mujer, no quitarle sus bienes, no robarle, no. Ahí están todos los 10 mandamientos en esos dos. Por eso el Señor dijo, 613 son mucho. 10, pues tampoco los han asimilado. 2, suficiente. Pero como les decía, nuestra particularidad de nosotros los cristianos, los que creemos, es de que creemos en Dios, pero con el hermano nos cuesta mucho. Dice San Agustín de Hipona, el que ama a los hombres debe amarlos, ya porque son justos o ya para que lo sean. De este modo debe amarse al prójimo, y así es como se ama al prójimo como a sí mismo, sin peligro alguno, ya porque es justo o ya para que sea justo. Si debes amarte a ti mismo, no es por ti, sino por aquel a quien debe encaminarse tu amor, como fin rectísimo. No se extrañe nadie si le amamos también por Dios.
El que ama con verdad a su prójimo debe obrar con él de modo que también ame a Dios con todo su corazón. San Agustín de Hipona. Ya teníamos días de no tocar a San Agustín de Hipona, pero hoy nos tocó y nos dijo algo hermosísimo. Queridos hermanos, si no tenemos amor, vamos a ser como dice San Pablo, seremos como una campana que retiñe y que no se le encuentra sentido. Todo lo que el Señor nos dijo se resume en el amor a Dios y al prójimo. Ya hablamos antier de las bienaventuranzas, el amor al prójimo. Y si nosotros amamos y servimos al prójimo, estaremos sirviendo a Dios, porque Él fue el juicio final, así es como Él lo dice. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve hambre y sí me diste de comer. Pero ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo no te dimos de comer? Cuando lo hicieron con uno de esos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y que nuestros sentidos, todo nuestro ser, sea para gloria de Dios. Consagrémosle todo nuestro ser al Señor. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.